Hay historias que sin importar el tiempo que pase simplemente no pierden su fuerza, y la de Ana Frank es, sin duda, una de ellas. Hoy vamos a explorar juntos el increíble testimonio de una joven que, aún escondida del mundo, encontró la forma de que su voz se escuchara para siempre. Y todo arranca con esto, un simple diario, un regalo de cumpleaños. Pero claro, en las manos de Ana Frank, este cuaderno se convirtió en algo mucho, mucho más grande. Se transformó en el registro íntimo de una vida en la clandestinidad y con el tiempo, en un símbolo universal de resistencia y de humanidad frente al horror más absoluto. Bien, para entender de verdad el diario, primero hay que entender el mundo que lo hizo necesario. Vamos a ver cómo la vida de una niña judía, una vida que era completamente normal, cambió para siempre por el ascenso de una terrible oscuridad en Europa. Esta línea de tiempo nos muestra la rapidez con la que todo se vino abajo. La familia Frank, buscando estar a salvo, se fue a Ámsterdam. Pero esa tranquilidad, bueno, duró muy poco. Con la invasión alemana llegaron las mismas leyes opresivas de las que habían escapado. Y todo culminó en esa decisión desesperada de desaparecer, el 6 de julio de 1942. Y su nuevo mundo sería este, el anexo secreto. Un espacio que su padre Otto había preparado, oculto detrás de una estantería en el edificio de su oficina. Pensemos en esto por un segundo. Este pequeño refugio se convirtió en su prisión, y a la vez en su santuario durante más de 2 años. Ahora sí, entremos al anexo. Vamos a asomarnos a cómo era la vida diaria entre esas 4 paredes. Hay que imaginarse lo que fueron 2 años enteros definidos por el miedo constante y sobre todo por la necesidad de no existir para el mundo exterior. Esta era la regla de oro, la más importante de todas. Durante el día, mientras los empleados trabajaban en las oficinas de abajo, los habitantes del anexo tenían que moverse en un silencio casi total. Cualquier ruido, un paso en falso, una tos fuerte podía significar la muerte. La tensión era simplemente constante. Claro, vivir así, la presión psicológica era brutal. 8 personas en un espacio diminuto. Había roces por la comida, que estaba súper racionada, por el espacio, por el simple y llano aburrimiento. Para sobrevivir establecieron rutinas muy estrictas para todo, para las tareas, para el baño, todo para mantener una apariencia de normalidad y evitar que la tensión hiciera estallar todo. Pero bueno, incluso en esa atmósfera tan opresiva, la humanidad se abre paso. Ana, que al principio veía a Peter Van Pels como un chico un poco torpe, poco a poco fue descubriendo en él a un confidente. Juntos lograron compartir momentos de consuelo, de comprensión, en medio de todo ese caos. Y aquí es donde la historia da un giro hacia adentro. Como no tenía un mundo exterior, Ana se construyó uno interior increíblemente rico y profundo. Y es aquí, justamente, donde su diario juega el papel más importante de todos. Es que ella no le escribía un diario. No, le escribía a Kitty. Al darle un nombre, lo convirtió en una amiga. La única, de hecho, a la que podía contarle absolutamente todo sin miedo a ser juzgada. Kitty se convirtió en su salvavidas emocional, de verdad. En esas páginas, Ana exploró la dualidad de su propia personalidad. Se debatía entre la imagen que proyectaba el resto, la de la chica alegre y sociable, y su yo más profundo, ese que estaba lleno de reflexiones muy serias sobre la vida, sobre la naturaleza humana. Una madurez que, la verdad, asombra para su edad. Y quizá lo más extraordinario de todo es que, a pesar de la situación, su esperanza nunca se apagó. Soñaba con ser escritora, soñaba con que su voz se escuchara más allá de las paredes del anexo. Y nos dejó esa famosa frase sobre su firme creencia en que en el fondo la gente era abuela de corazón. Pero, como sabemos, la historia del anexo no tiene un final feliz. Su voz, de hecho, perdura precisamente por la tragedia que silenció su vida, pero que no pudo silenciar sus palabras. Después de más de 2 años escondidos, el día que tanto temían finalmente llegó. En agosto de 1944, el anexo secreto fue descubierto. Alguien los traicionó. La realidad que vino después fue brutal. Ana y su hermana Margot fueron deportadas y terminaron muriendo de tifus en el campo de concentración de Bergen-Belsen, apenas unas semanas antes de que el campo fuera liberado. De las 8 personas que se escondieron en el anexo, solo una sobrevivió, el padre de Ana, Otto Frank. Fue él quien a su regreso encontró el diario y se dedicó en cuerpo y alma a cumplir el sueño de su hija, compartir sus palabras con el mundo entero y asegurarse de que su voz no se perdiera jamás. Y esto nos deja con una pregunta que perdura, ¿no?
En un mundo que ha visto incontables tragedias, ¿por qué la historia de Ana Frank sigue conectando de una manera tan profunda? Quizá es porque en su voz no solo escuchamos el dolor de lo que se perdió, sino también el espíritu inquebrantable de la esperanza.